Un año que viene, otro que se va. Y aquí en Más Allá hemos hecho una compilación de las noticias más extraordinarias, esas noticias asombrosas que usted veía y quedaba completamente asombrado, esas noticias que tal vez todavía no tienen explicación. Bienvenidos a nuestro último programa del año 2020, aquí en Red Más. El tiempo pasa sin reparar en nada, cambiando, transformando el mundo y al universo. Como estas extrañas imágenes de un extraño objeto que apareció en la frontera de Estados Unidos con México. O la posibilidad de que la Luna contenga agua suficiente para futuras colonias espaciales. Misterios y hechos increíbles sucedidos a lo largo del año que nos llevan a los límites de la realidad. Como estas extrañas luces captadas el 18 de julio de 2020 en el volcán Popocatépetl. Imágenes desconcertantes como estas descubiertas en Nazca, Perú, a finales de octubre de 2020. ¿Qué misterios guarda su existencia? Acompáñenos esta noche a explorar los casos más asombrosos sucedidos en 2020 en nuestro especial de fin de año en Más Allá. Muchas cosas pasaron en este año, fueron muchísimas, noticias increíbles que nos dejaron a todos completamente asombrados, afectaron nuestra vida. Usted y yo cambiamos como nunca. Sin embargo, hay algunos casos que vamos a explorar esta noche con Joana Arenas que realmente a mí sí me dejaron sorprendido, más allá de todo lo que hemos visto en el misterio. Muy buenas noches, Joana. ¿Y cuál sería uno de esos casos? ¿Cuál sería ese primer caso con el que comenzamos el programa? Buenas noches, Esteban. Este año fue un año lleno de muchísimo misterio, claramente por todo el tema de la pandemia, pero también una cantidad de noticias que revolucionaron las redes sociales porque ahora estamos apegados a eso. Y pues para entrar en materia, pues iniciemos con una de las más importantes en nuestro país. Esto fue un video que se dio en Cali, en la capital del Valle del Cauca, y se generó a través de redes sociales toda una revolución porque decían que en la noche de Halloween habían aparecido objetos voladores no identificados que surcaron todo el cielo de esta ciudad. Pero, Esteban, si usted quiere, lo invito a que nuestro amigo y compañero Juan Jesús Vallejo pues nos ayude a analizar un poco esa historia y ese video que se dio a través de las redes sociales con el tema de los ovnis. En los días que hubo en torno a la celebración de Halloween este año 2020 en Cali, pues hubo una noche en la que la gente de la ciudad pudo ver un montón de luces que se movían por encima del cielo. Y hoy, con la magia de las redes sociales, pues estos vídeos se hicieron virales enseguida. Y la gente hablaba de ovnis, de objetos volantes no identificados. Y para ellos en ese instante, pues también eran ovnis, objetos volantes no identificados. Eran luces extrañas que había por encima del cielo de la ciudad. Realmente, si os fijáis en el vídeo, veréis que estas luces se mueven de una manera uniforme, relativamente cerca de los techos de las casas, y se van desplazando de derecha a izquierda. Pocas horas después se supo realmente que aquello eran globos. Y además que los habían lanzado diferentes hinchas de la América de Cali, en concreto algunas de las barras bravas que siguen a este equipo colombiano. Yo la conclusión que saco de toda esta historia es que, bueno, pues cuando nos asombramos y vemos en el cielo algo que no es usual, automáticamente es un ovni, objeto volante no identificado. Hay casos que se pueden resolver muy fáciles como este, pues porque, por ejemplo, incluso estos globos se nota claramente que lo que se están moviendo es
en función del viento que los está desplazando. No hay ningún tipo de movimiento realmente extraño ni nada anómalo. Pero bueno, la gente tiene ganas de creer, tiene ganas de ver cosas que nos saquen de una monotonía que además este año ha sido más que tediosa, toda una tortura. Entonces, esto es normal, esto es usual, y los casos ovni que nos ponen encima de la mesa, que realmente detrás de este fenómeno podía haber o puede haber incluso injerencia de otro mundo sobre este, son mucho más espectaculares. Son casos donde, por ejemplo, hay filmaciones de diferentes cazas de combate grabando objetos que tienen velocidades imposibles, que hacen maniobras en el aire que son imposibles, como es estar quieto, totalmente quieto, y pasar de 0 a miles de kilómetros en un segundo. Eso no lo puede hacer nuestra tecnología convencional, la que tenemos nosotros ahora mismo. El problema es que este tipo de casos muchas veces los utilizan los escépticos también, y esa parte dura de la ciencia que yo llamo ciencinazis, para enseguida decir: ¿veis? El fenómeno ovni es todo falso, esto no tiene ningún tipo de interés. No nos dejemos engañar por eso. Obvio, la gran mayoría de avistamientos de ovnis que existen son explicables, pero hay una pequeña minoría, menos del 1% de los casos, que realmente no tienen explicación alguna. Y esos son los realmente interesantes, porque son hechos que nos hacen pensar que realmente estamos siendo visitados por seres de otros mundos. Un caso que nos trae Juan Jesús Vallejo, que nos analiza Juan Jesús Vallejo y que habla de que esto eran globos. Y yo recuerdo cuando era niño, no sé, Joana, que la gente en Colombia prendíamos globos y salían volando, y había gente que decía que lo podía tumbar con un espejo, lo cual también creo que es falso. Otros que decían que rezaban el globo, otros que el globo se incendiaba y que ya sabía un barro y murió un montón de gente incinerada, quemada, que es real. Por eso hay que cuidarse de estos elementos. Pero sí es muy interesante. Pero Joana, aquí en Colombia, en otra zona muy cercana, digamos, a Cali, geográficamente, a unos 2 departamentos de distancia, que es Caldas, sucedió algo que es mucho más interesante, algo que también nos deja a todos pensando en qué fue lo que pasó. ¿Qué pasó en Manizales? Sí, Esteban. Específicamente esto sucedió en Chinchiná, en Villa María y en Pereira, que realmente hacen parte de Caldas. La gente tiende un poquito a confundir todos estos departamentos, y empieza el 30 de julio a escucharse un ruido bastante curioso, como un ruido que venía del cielo. Yo quisiera que lo escuchemos primero y después analicemos un poco de qué se trataba este ruido. Todo el mundo mirando para arriba. Papi. Todo el mundo mirando. Ustedes ahí lo escuchaban, era un ruido bastante curioso, diferente además, era un ruido que no tenía nada que ver con los aviones, como muchos aseguraron, y esto por supuesto también se volvió viral en redes sociales. Y yo le digo, Esteban, en este programa ya hemos hablado de ese famoso ruido, de un famoso ruido que muchas personas han llamado o denominado de hum, que es ese sonido que viene del cielo y que realmente es todo un misterio. Nadie ha sabido explicar a ciencia cierta de qué se trata, de dónde proviene, por qué se da esto. Claramente los astrónomos del país salieron a decir que se trataba de truenos que se generan y que era un fenómeno natural. Pero como les digo, en muchos otros lugares del mundo se han registrado también este mismo fenómeno, y muchos lo han catalogado en el mundo del misterio como el sonido de hum, que también se relaciona, por ejemplo, con las trompetas del apocalipsis
o también podemos hablar de algo que hay en el cielo que no hemos podido descubrir y que genera finalmente este ruido. Yo no sé, Esteban, ¿usted qué piensa de este caso? Es un caso enigmático. En Argentina sucedió. Un saludo a todos los de Argentina. Le llamaron cielomoto. Y aparte del cielomoto y aparte de otras expresiones de ruidos que vienen desde el cielo y ruidos de lugares, tal vez el más famoso de ellos es el que apareció en Taos, Nuevo México, en el que todo un pueblo sigue escuchándolo. Después de todo esto, pues aparecen estos ruidos extraños del cielo, como si arriba hubiera algo, como si un instrumento gigantesco aterrorizara la Tierra. Pues, como usted decía, varios científicos de la NASA incluso dijeron que era algo que tiene que ver con la presión y que tiene que ver con las nubes y con la atmósfera, y que en cuarentena lo escuchamos más. Entonces apareció en Mar del Plata, apareció en otras partes. Pero en la frontera con México hay algo más aterrador, ¿no? Claro que sí, pero antes de eso, por ejemplo, en Gran Bretaña, en Nueva Zelanda, en Argentina, en España, incluso en Ecuador, y curiosamente los invito para que vean a través de nuestro canal de YouTube el programa que hicimos de The Hum. Y hay un mapa muy interesante que se creó precisamente a través de todos estos ruidos alrededor del mundo, y donde se van señalando poco a poco las ciudades y los lugares específicos donde se presenta este tipo de fenómeno. Es bien interesante eso, y pues ustedes pueden ampliar más esta información en un programa anterior que habíamos hecho. Pero Esteban, yo sé que usted quiere ver el siguiente video, que es bastante curioso. Sí, veamos el video y ya lo comentamos. ¿Qué pasó? No importa, eso, ponlo. Ese no tiene audio, toca... No, toca hablar encima. Ahí se está grabando, ¿no? ¿El audio? Listo. Joana, ahí lo que estamos viendo son fotografías. Esto es el río Bravo, es la frontera de Estados Unidos con México. Y pasa algo raro en esta zona, pues que no debe verse. Vean este video, vean. La gente sacó un fardo pensando que era un muerto. Dijeron, aquí ajusticiaron a un tipo, le cortaron la cabeza, metieron el cuerpo y lo guardaron en un saco, como pasa allí con las mafias usualmente. Pero no olía mal y empezaron a abrirlo. Lo que están viendo es cómo lo abren, y lo más sorprendente es que lo van abriendo y lo van abriendo, y ese fardo, ese costal, va saliendo algo que es tal vez para algunos menos, pero para otros más aterrador que un cadáver. Está saliendo una especie de muñeco, y no es cualquier muñeco, no es un maniquí, no es un muñeco bonito, no, es una especie de muñeco de ventríloco que además nadie lo había registrado y que resulta ser aterrador. ¿Qué piensa usted de esto? Esteban, esta historia se dio en febrero de este año, por supuesto, y claro, digamos que causa conmoción al ver precisamente lo que usted nos contaba. Muchas personas en México creían que era el cadáver de alguna persona, pues por todo el tema de seguridad que se está viviendo en ese país, pero realmente cuando empiezan a destapar, pues hoy se dan cuenta que es un muñeco. A partir de allí inician las especulaciones, porque el muñeco es bastante curioso, pero muchas personas incluso aseguraron que dentro de esas sábanas o dentro de lo que estaba envuelto el muñeco, había una especie de brujería. Esto había sido un ritual de brujería para, de alguna manera, tratar de hacer un amarre o cosas así parecidas por el estilo. Generó polémica, generó también miedo en este lugar y se volvió viral en redes sociales, y a partir de allí pues hay muchísimas teorías sobre lo que realmente fue esto. Generó tanto miedo que los habitantes del lugar decidieron quemarlo para de esta manera romper cualquier tipo de brujería que hubiese alrededor de este muñeco tan curioso. Una historia aterradora aquí en Más Allá, y este es nuestro libro oficial, se llama Vida después de la muerte, lo consigo en cualquier librería del país. Este es nuestro libro oficial, están entrevistas que hemos hecho aquí en Más Allá, en su casa, en sus manos, lo tienen que tener. Ya volvemos, sigan tuiteando, porque esto es Más Allá.
nosotros continuamos en Más Allá con este que es el último programa, el último capítulo, pero del 2020. Tranquilos, no se preocupen que pronto, en el 2021, nos volveremos a ver, así que deben estar muy atentos de nuestras redes sociales para saber cuándo iniciamos los nuevos capítulos de Más Allá. Pero para que no se pierdan todos los temas que tocamos aquí en nuestro programa, también pueden ir a nuestro canal de YouTube. Ahí está toda la recopilación de las temporadas que hemos tenido aquí en Red Más. Por ahora les recomiendo este libro que se llama El Actor y es de Don Miguel Ruiz. Así ustedes lo pueden buscar, lo pueden leer y entretenerse mientras no haya más allá. Esteban, pero otra de las historias bastante que se movieron bastante en este 2020 fue el tema de Venus y que hay vida en Venus y toda esta historia que a todos pues nos apasiona y nos pone a pensar en muchas otras cosas. Sí, precisamente tiene que ver con todo esto de la vida o la posibilidad de la vida por fuera de la Tierra y más en Venus, nuestro planeta gemelo. Pero no les voy a contar más porque quiero que vean este video en el cual uno de nuestros compañeros aquí de Más Allá nos va a explicar realmente de qué se trata. Bueno, una de las noticias interesantes es la de posible vida en Venus. Veamos cómo es el asunto. Venus es un planeta muy similar en tamaño a la Tierra, más cerca del Sol, pero tiene una atmósfera muy densa que produce un efecto invernadero muy alto, una temperatura superficial en el planeta de más de 400 grados centígrados. Además, la atmósfera es muy nociva. Pero un equipo de investigadores ha descubierto rastros de fosfina en las capas altas del planeta, de la atmósfera, donde la temperatura es mucho más soportable. Esto es inquietante porque la fosfina es un gas que en la Tierra es producido por microbios. Y bueno, la idea de que haya microbios en la atmósfera de Venus pues es algo que sería extraordinario. Sin embargo, recientemente se han refinado los datos y el mismo equipo ha declarado que realmente los rastros de fosfina son mucho menores a lo que se había estimado inicialmente. Así que la noticia queda en suspenso esperando nuevas investigaciones, entre otras cosas porque la fosfina es un gas que también puede producirse como un derivado del dióxido de azufre o de erupciones volcánicas, no necesariamente por procesos biológicos. Queda pendiente de todas formas conocer qué hay bajo la superficie de Venus, ya en el mundo subterráneo del planeta, porque al fin y al cabo aquí en la Tierra hay el doble de masa viviente bajo la superficie que sobre la superficie. Y esto también es posible que suceda en Marte. De hecho, la misión Mars Rover 2020, diseñada para buscar vida en Marte, vida subterránea, ya partió y llegará en febrero del año entrante. Así es que esperaremos noticias sobre el planeta Venus en próximas misiones y próximas investigaciones. Pero Esteban, Venus no fue la única noticia del planeta en este 2020, o mejor, del universo. También hay otra bien interesante y es la posibilidad de que en la Luna haya agua. ¿Y esto qué implicaría? Pues también Germán Puerta, nuestro amigo y compañero de esta casa, nos contó y nos analizó sobre este tema, esta noticia del 2020. Bien, hace 50 años con las misiones Apolo, pues nos mostraron una luna completamente árida, sin atmósfera, desértica. Pero en todo este tiempo nuestro conocimiento sobre el sistema solar ha cambiado mucho. Sabemos que hace 4.000 millones de años, cuando se formaron los océanos de la Tierra, también se formaron en los demás cuerpos celestes, en Marte, en Venus, en lunas de Júpiter y Saturno, y por qué no en la Luna también. En el año 2008, una misión estudió unos cráteres cercanos al polo sur de la Luna, en cuyo interior jamás ha llegado la luz del Sol, y encontraron que hay millones de toneladas de hielo de agua en
el vecindario de los polos lunares, en el interior de estos cráteres. Y ahora la noticia es que han detectado moléculas de agua en la superficie, en cualquier superficie, en cualquier lugar de la Luna. Bueno, no se imaginen manantiales a chorros, no. Esto es más seco que el desierto del Sahara. Pero bueno, moléculas de agua al fin y al cabo. Todo esto indica que efectivamente la Luna también pudo haber tenido un pasado acuático. Y la pregunta que nos hacemos, al igual que en otros mundos, como en las lunas de Europa de Júpiter o Encelados en Saturno o en Venus, es si la vida apareció en la Tierra en el momento en que se formaron los océanos, hace 4.000 millones de años, puede también haber aparecido en otros mundos. ¿Qué habrá entonces en la Luna bajo la superficie? También tendremos agua subterránea, como sabemos que hay en Marte, como posiblemente puede existir en Venus. Y está la vida asociada a estos mundos acuáticos interiores. ¿Qué noticias las que tendremos en esta década que se avecina con las nuevas exploraciones en la Luna y en los otros planetas? Agua. Hay agua en la Luna, o lo acaban de escuchar, hay agua en otros planetas y los mundos interiores tal vez tengan océanos. Pero bueno, les quiero contar a ustedes algo muy interesante. Germán Puerta, que nos acompaña siempre hablando del espacio, ha sacado un libro. Escuchémoslo y miremos la posibilidad no solo de que haya vida en otros planetas, sino de leerlo. Quiero presentarles mi nuevo libro, Aventuras en la Vía Láctea. Esta es una entretenida historia de 3 jóvenes que van a tener una navegación celeste extraordinaria, mezcla realidad y fantasía, pero está diseñado para atraer a los niños y a los jóvenes a la observación del cielo, a la astronomía. Se consigue por correo solamente, astropuerta@gmail.com o por mis redes @astropuerta. Bueno, don Esteban y todos los televidentes, pues hasta ahora, ¿cómo les ha parecido este programa? ¿Qué otras noticias ustedes consideran que fueron las más interesantes del misterio en este 2020? Pues pueden opinar a través de nuestro numeral, que es Misterio Más Allá. Pero el señor Esteban Cruz tiene una historia bien interesante y curiosa de un monje que todo el tiempo tiene la mano arriba, Esteban. Sí, se llama Amar Bharati, nació en India en 1970, se transformó en monje, él tenía su familia, esposo, hijo, y se salió, ahí lo están viendo, ahora es un anciano, y entonces en 1973 tomó un voto de que nunca iba a bajar la mano hasta que hubiera la paz mundial o hasta que hubiera el fuego de Shiva. Pues la mano se le secó, por falta de movimiento le quedó como un chamizo, como un tronco, y como ustedes ven, las uñas le crecieron y le salió como una garrita, vea eso. Eso ya no es una mano, eso es como una especie de huesitos secos, y eso hizo Amar Bharati, véalo hablando por celular. Es un señor que ha sobrevivido a la pandemia, lleva más de 47 años con la mano arriba y cuando duerme se la amarra a un árbol para no tener que bajarla ni dormido. Ahí lo ven ustedes, uno de los casos más extraños del misterio. Pues yo no sé qué piensa usted, Joana. Me parece bastante curioso, Esteban, muy, muy interesante, y yo no sería capaz de estar todo el tiempo con la mano así, pero dicen que el poder de la mente pues realmente es muy grande y seguramente este señor la utiliza y su voluntad para poder dejar ese brazo ahí. Nos vamos a comerciales, volvemos dentro de poco aquí en Más Allá. Les dejo este libro, El mal de Corsina. El mal de Corsira es del señor Lorenzo Silva, publica Áncora y El Delfín de Planeta de Libros. Se les quiere mucho, mucho, mucho y nos vemos después de los comerciales porque vienen cosas más aterradoras que la mano aquí en Más Allá. Continuamos en Más Allá en esta noche y en este día en el que usted, si nos ve en YouTube, nos tiene que dar like porque se acabó el 2020 en Más Allá, pero volveremos. Y Joana Arenas nos va a contar que tiene un libro que presentarnos, pero además de ese libro nos va a contar de una historia aterradora de Argentina.
Esteban, este libro se los recomendamos, es de la editorial Urano y se llama La vida invisible de Adi Lauri. Es bien interesante para todos los que les gusta el misterio, así que ya saben, editorial Urano. Pero más que aterradora, Esteban, esta historia que viene desde Argentina tiene que ver con ese tema que tanto nos fascina y son los ovnis. Y estos sí parecen ser ovnis reales, no como la historia que nos contaba Juan Jesús, que finalmente ya se pudo definir que eran simplemente globos. Pero para que nos cuenten bien de qué se trata, pues aquí tenemos a Jorge Luis, que es también amigo de esta casa y que nos acompaña para estos temas. Escuchémoslo, Esteban, y ya debatimos sobre este caso. Hola Esteban, hola a todo el equipo de Más Allá. Y nada, terminando el año y analizando un año con una cantidad de casos ufológicos que llaman la atención. Me preguntaban cuál era el caso que más me había llamado la atención este año. Y yo creo que en Argentina ocurrió el 30 de junio de este año un caso en el aeropuerto de Neuquén, en la que dos pilotos, un piloto instructor y una aprendiz de vuelo, vieron un objeto que estaba volando sobre ellos. Señor, para información estamos viendo aproximadamente radial 120, unas 20 millas aproximadamente, tenemos un faro de alguna aeronave pareciera. Entiendo, radial 120, 20 millas. Aproximadamente. Recibido. Bueno, ahora lo dejamos de ver al objeto. Recibido, no tengo nada reportado en el sector. Aterriza por 27. Y bueno, volvimos a ver el faro, que no sabríamos exactamente qué sería, está en forma estática, se ve. Sí, señor, lo estoy viendo ahora. Lo extraño, lo sorprendente es que estas dos personas con cargo, autoridad y conocimiento no pudieron explicar de qué se trataba y el caso llegó a los diarios de todo el mundo. Hubo debate, hubo personas que plantearon que en realidad se trataba de Venus o de Júpiter, lo que ellos vieron y confundieron, pero ellos explicaron dos cosas. Primero, que eran pilotos experimentados, que no había forma que se confundiesen a Venus o Júpiter con un objeto que estaba relativamente mucho más bajo y que aparte el cielo estaba nublado, o sea que no había forma en ese momento de ver estos planetas. ¿Qué es lo que vieron? No lo sabemos, pero hasta el día de hoy todavía estamos investigando qué es lo que ocurrió en el aeropuerto de Neuquén este año. Gracias, saludos. Bueno, Joana, este es un caso muy interesante de este año porque no son, sin demeritar a las personas que tienen un avistamiento, pero son pilotos de avión y es una torre de control. Es muy interesante. Sí, Esteban, este caso se dio específicamente en julio y claro, como usted lo dice, generó debate, como lo decía también Jorge Luis, porque son pilotos expertos que conocen cualquier tipo de fenómeno que hay en el cielo, que saben identificar si es un planeta, si es una estrella, si quizás es otro avión que se cruza en el cielo, y esto fue lo que generó todo este debate. Ustedes escuchaban ahí cuando ellos estaban hablando con la torre de control y diciéndole: oiga, hay algo extraño que estoy viendo que se mueve de una manera bastante interesante. Y además, Esteban, esto solo fue un fragmento del audio. Realmente el audio y la conversación que tuvo el piloto con la cabina fue bastante amplia, tiene muchos más minutos y constantemente el objeto se pierde y vuelve a aparecer. Y eso es lo que hace tan interesante este tema. Otra de las cosas interesantes es que en el punto en donde se dio, digamos, que este avistamiento es uno de los puntos que se conoce como puntos rojos en el fenómeno ovni. Se supone que allí en ese lugar, por la cordillera además de los Andes, pues es donde se han presentado varios casos de avistamientos y esto por supuesto hace que esta historia redactada en julio del 2020 pues haya generado tanta conmoción en Argentina y por supuesto para todos los amantes del misterio y del fenómeno ovni. Bueno, Jorge Luis, muchas gracias por habernos enviado este análisis y este video. Ahora pasamos a este, que es bastante extraño. Observen, por favor, y les vamos a comentar lo que supuestamente sucedió. Joana, aquí hay algo muy extraño porque es un hombre, un vigilante en Colombia, en Bucaramanga precisamente, y él cuida un lugar comercial, una zona con locales. Y de pronto, si usted lo ve aquí, véalo ahí, empieza como si estuviera hablando. Eso le pasa a uno cuando está loco, borracho, cuando la gente delira, pero habla, mire, y se mueve, y él dice que realmente él no está ni loco ni borracho, que él realmente lo que hace es
hablar con uno de sus amigos. Esteban, este señor se llama Freddy Matute y claro, resulta que cuando sus compañeros lo vieron por las cámaras de seguridad, luego lo llaman y le dicen, oiga, señor, ¿usted con quién está hablando? ¿Con quién se está dirigiendo? Porque además esto fue a altas horas de la noche, donde se supone que no debe haber nadie dentro del centro comercial más que los vigilantes, y él dice, pues me estaba despidiendo de un amigo, y resulta que ese amigo hacía parte también de los trabajadores del centro comercial. Lo más curioso realmente en este caso, Esteban, es que esa persona con la que él supuestamente estaba hablando falleció. Y esto ya empieza a hacer de esta historia algo bastante misterioso. Fallece, es como si de alguna manera estuviera despidiéndose de él. A este señor le hicieron pruebas, lo llevaron al psicólogo para determinar si de pronto tendría algún problema psicológico, si estaba afectado por el estrés, la pandemia, etcétera. Y todos sus exámenes salieron buenos, nada anormal. Todo en sus 5 cabales, como dirían por ahí. Entonces es bastante interesante. Yo no sé, Esteban, si usted cree en esa teoría de que las personas llegan a despedirse cuando fallecen. Es muy común, le llaman la visita de los parientes, ¿no? La visita de las almas. En muchos lugares del mundo se dice que cuando alguien está a punto de morir aparecen los padres y también los hijos o los amigos muertos. Este caso es muy extraño. Aquí nos caben 2 cosas. O le creemos al testigo, o es un vigilante que tiene algún problema que no salió en los exámenes que se le hicieron, pero que pues tenía algún problema o tuvo algún absceso de psicosis en ese momento. El video está y es impresionante, pero Johanna, yo quiero contarle que aquí en Colombia también pasó algo muy extraño. En una cárcel empezaron a darse cuenta que los presos y otras personas enviaban unos duendes. ¿De qué se trata? Unos duendes, unos muñecos, pero que después empezaron a decir que venían malditos. Esteban, pues mire, esto fue a inicios de diciembre y resultó que el IMPEC fue a hacer unas pesquisas a la cárcel La Picota porque se dieron cuenta que desde allí los presos estaban extorsionando a la gente. Y resulta que en medio de toda esa revisión encontraron eso que ustedes están viendo, unos duendes que además tienen unos billetes amarrados a su cuerpo. Una cosa que le causó muchísima curiosidad a las autoridades, pero que claramente, Esteban, tiene relación con el tema de la brujería. Podríamos pensar que los delincuentes lo que estaban haciendo era de alguna manera encomendarse a esos duendes para atraer el dinero y pues de esa manera lograr que las personas a las que extorsionaban pues pudieran darles la plata que ellos querían. Pero Esteban, en la historia se ha relacionado precisamente a estas figuras con la abundancia, con el dinero, y claramente pues allí podemos ver esa relación que le dan los delincuentes. Sí, uno podría decir que es una forma de creencia, de fe. Cambian un santo o popular por un duende y colocan nombres de personas para hacerles daño o para hacer bien a ellos mismos. No lo sabemos muy bien, pero la noticia dice que era brujería y lo dijo el diario El Tiempo de Colombia y lo dijeron otros periódicos de todo nuestro país. Se lo dejamos ahí, ¿verdad? Sí, ahí lo dejamos. Ustedes también recuerden que pueden opinar con nuestro numeral de hoy, Misterio Más Allá, y ya regresamos para seguir hablando de estas noticias misteriosas que nos impactaron en el año de la pandemia. ¿Cómo será el futuro? ¿Cómo será el mañana? ¿Cómo será el año 2023? Otra pandemia, pero peor, con más letalidad y que nos mate a todos y solo deje, por ejemplo, vivos a los niños. ¿Se imagina? Pues bien, alguien escribe sobre eso. Coronavirus, 10 especulaciones sobre el futuro. Y lo escribe en Planeta de Libros, en Editorial Planeta. Lo pueden conseguir las mentes más pródigas de Colombia elucubrando a ver qué va a pasar mañana. Y además nosotros, señores, tenemos aquí algo muy interesante que contarles que ha sucedido sobre una autora también de esta editorial que trae un libro sobre ángeles. Sí, Esteban, aquí hemos hablado de ángeles, de la posibilidad que nos podamos contactar con ellos, de dónde vienen, cuáles son los mensajes
que nos pueden dar. Esos capítulos también los pueden ver en YouTube a través de nuestro canal Red Más, y ahí pueden buscar todos los capítulos anteriores de nuestro programa Más Allá. Pero en este caso, Esteban, Teresa Salazar escribe un libro que se llama 7 rayos de luz con Editorial Planeta, pero a ella escribe de este fenómeno porque a ella le han sucedido cosas bastante interesantes y ha tenido, según ella, contacto con estos seres de luz. Entonces, aquí la tenemos para que nos cuente su historia y, por supuesto, para que nos hable de su nuevo libro. Yo inicio muy pequeña en este mundo angelical. Más o menos tenía unos 4 años cuando tuve mi primera experiencia. Estaba en la puerta de mi casa, salgo con mi hermanita, 1 año menor que yo, y tenemos una discusión y yo la suelto de la mano y la dejo sola. Me voy a devolver muy brava pensando, y lo pensé en el corazón y la mente, pues la voy a dejar ahí. Y veo un hombre absolutamente hermoso, más o menos de unos 2 metros, pensaría en este momento porque lo vi gigante, pero era completamente amigable y amoroso. Él me sonríe y me dice: el sentido del amor es el amor. Es mejor expresar con amor cualquier dolor o sufrimiento que expresarlo con rabia. Devuélvete y dale la mano a tu hermanita. Observo a mi hermanita y le digo: el Señor me dice que te dé la mano, mira al Señor. Y ella se voltea, observa y me dice: ¿qué Señor? No hay nadie ahí, manita. Y yo sabía que Él estaba ahí, yo lo veía, Él me sonreía, pero mi hermana no lo veía. Todos tenemos la oportunidad de tener contacto angelical. ¿Qué pasa? Que muchas veces los niños están absortos en su mirada, hablando con su famoso amigo imaginario, y inmediatamente los padres se angustiaban. ¿Y con quién hablas? Y los asustaban. Les hacían pensar que ese mundo de dimensiones paralelas o de vibraciones más elevadas no podía estar al alcance, y bloqueaban bloquean esa energía en cada niño. No se permite el conocimiento ni la vibración más alta para que podamos tener contacto con todo este reino angelical. Luego, para poderlos ver y oír, hay que aprenderles a pedir y hablar con el corazón completamente abierto y dispuesto a escucharlos. En el libro cuento cómo podemos todos y cada uno de los seres humanos empezar a abrir el corazón, a dejarlo dispuesto y expuesto a conectar con este mundo. Somos seres maravillosos, milagrosos. No hemos explorado el 100% de nuestra mente y nuestro cerebro. Es muy bajito el porcentaje porque no nos enfocamos en nosotros. Bueno, una historia que está plasmada en un libro y que nos cuenta un montón de cosas que yo creo que viene desde antes. Estábamos hablando un poco de eso afuera del micrófono con Joana sobre los ángeles, y es que hemos hecho programas aquí sobre ángeles en Más Allá. Hemos hecho programas sobre ángeles, hemos traído personas que dan su testimonio sobre milagros que le hicieron esos ángeles, sobre cómo se encontraron con ellos. Y esto es bastante curioso, Esteban. Este es uno de esos fenómenos que uno podría decir que está en el misterio, de esos fenómenos a los que la gente le tiene fe y en los que cree, pero que hay mucho por debatir, hay mucho por pensar dentro de eso. Claro, uno puede decir: no existen, ¿dónde están las pruebas? Tráigame un ángel acá. Nadie, aquí no hay. Pero me pueden decir: no es mi creencia, su creencia se la respeto, y para eso es este programa. Y hay gente que cree que se puede casar con objetos. Y hace poco en Rusia pasó algo increíble. Un hombre joven además, se casó. ¿Con qué se casó? ¿Y cómo es esta historia? Esteban, esto más que misterioso, realmente a mí me parece muy chistoso. Y este señor ruso que se llama Yuri Toloshko se casó con Marge, que usted la ve ahí, y sí, es una muñeca inflable. No, ¿con un muñeco? Con un muñeco inflable. ¿Usted se casaría con un muñeco inflable, Esteban? Bueno, pues no sé, o sea, no, tal vez si yo fuera un muñecófilo, no sé cómo se dice, pero si tengo una parafilia que la vea como
Dios mío, mi gran objeto sexual, de pronto me case con ella y la ame. Él dice que la ama, ¿no? Claro, seguramente este personaje tiene una parafilia, muy seguramente. Este tipo dice que se convirtió en el novio de la muñeca desde el 2018. Lleva años con ella, además la lleva a recorrer el mundo. Ustedes ven ahí el video donde él está en el mar con ella, en el campo, y decidió armar toda una boda en medio de la pandemia, donde invitó a sus amigos, a sus personas allegadas, hizo una fiesta con todo el ritual que hace uno cuando se va a casar, Esteban. Lo único interesante de este señor es que cuando decida divorciarse, pues simplemente va a pichar la muñeca y ya, no va a pasar nada. Sí, yo no sé, en el avión le cobrarán como equipaje, se le echará el equipaje o cobrará por silla por llevarla. No lo sabemos, hay que investigar, esto es más allá. Pero también en estos meses algo extraño sucedió, justo al final. Aparecieron monolitos por todo el mundo, incluso sirvió para memes y bromas. Pero aparecieron en Utah, en Estados Unidos, aparecieron en todo el planeta. Observemos estas imágenes de esto que no sabemos qué es, una campaña publicitaria. Joana, no sé usted qué piensa, aquí ya estamos viendo algunas imágenes de esto, una campaña publicitaria o de dónde salió. Bueno, Esteban, realmente en este caso específico fue sucedido en Nueva York y resulta que estaban restaurando un edificio y de repente se encuentran con una botella de vidrio. Dentro de esa botella había 2 cartas. Empezaron a analizar de qué se trataba esto y se dieron cuenta que estas cartas tenían una antigüedad de más o menos 100 años atrás y en ellas habían unos mensajes muy particulares. Uno de ellos era de uno de los constructores de ese edificio, diciendo precisamente que él había estado allí, que había sido el constructor y que quería dejar esa botella para el recuerdo. Adicional a la carta, habían también unas monedas de la época. Sobre todo, lo curioso de este caso es que estas monedas se relacionaban con la Segunda Guerra Mundial y pues allí también estaban dentro de esta botella. La otra carta que pudieron encontrar no era tan legible, no pudieron determinar exactamente de qué se trataba, pero al parecer era de uno de los arquitectos del edificio. Pareciera, según quienes encontraron esto, que fue como una especie de ritual de quienes trabajaron allí en el lugar para que después, en el futuro, se les recordara y claramente cumplieron su objetivo. Y ahí yo quiero decir algo, me equivoqué porque estaba pensando que eran los monolitos que aparecen por todos lados. No, esto es una cápsula del tiempo. Exacto. Que apareció en la mitad de un edificio. Imagínese que usted fuera y se rompiera el piso en el baño y ahí saliera una botella y en esa botella hubiera estos mensajes que vienen del pasado y que son sorprendentes, ¿no? Claro, porque esto finalmente deja un mensaje, como le digo, pareciera que hubiesen hecho un ritual para que los recordaran y finalmente se logró lo que se quería. Adicional, es tan interesante que dentro del museo que hay en la ciudad van a dejar estas cartas y van a dejar la botella y las monedas que encontraron allí, pues para que luego, por supuesto, quienes visiten el museo pues puedan conocer esta historia tan curiosa. Asombroso, no eran esos monolitos, era una cápsula del tiempo. Gracias. Con los monolitos vamos a esperar a ver qué sucede, ¿no? Seguramente esa noticia seguirá y seguirá estando en desarrollo. En el 2021 quizás podamos entender para qué estaban haciendo eso y cuál era la finalidad de esa misteriosa aparición. Por eso se los guardamos. Yo estaba anunciándolo, pero pues vamos a verlo el próximo año. Tendremos un programa tal vez sobre estos signos misteriosos y estos símbolos que surgen por todas partes. Joana, yo quería decirle a usted que este fue un año muy bonito, nos fue muy bien en YouTube, nos están viendo muchos por YouTube con el numeral de esta noche. Y bueno, estuvimos muy bien a pesar de todo, ¿no? Sí, Esteban, fue bastante interesante el contacto que generamos con nuestros televidentes, las visitas a través de YouTube,
poder llegar a ustedes todos los domingos en la noche, entrar a sus casas, contarles esa historia y darnos cuenta de que ustedes están ansiosos por el misterio, que les gusta nuestro contenido y que pues por supuesto van a seguir apoyándonos el próximo año, eso esperamos, Esteban. Claro, el otro año volveremos y vean, nosotros no mentimos, contamos historias, ustedes son los que construyen su propia opinión a partir de los elementos que les damos, el trabajo que hace todo nuestro equipo técnico que está aquí alrededor nuestro, Camilo Caballero, yo creo que es un hombre muy conocido y le va a ir muy bien en el futuro por todo lo que hace en la producción. Y ustedes que nos escriben, muchas de las historias y muchas de los temas que tenemos son porque ustedes nos dicen, oiga, Esteban, hablemos de nórdicos, de reptilianos. Y bueno, fue muy interesante este programa en el cual en este año tuvimos entrevistas que no habíamos podido tener gracias a la pandemia porque nos conectamos por Skype y entonces hablamos con gente muy importante, ¿no? Sí, Esteban, estuvo Javier Sierra, estuvo por aquí varios escritores y periodistas españoles que eran, por supuesto, un referente para nosotros y que finalmente pudieron interactuar con usted y, por supuesto, son programas que quedan ahí en YouTube y que se hacen posible gracias a todo el equipo que hay detrás suyo, Esteban, detrás mío, a Camilo, a toda la gente del máster, a toda la gente que está aquí en el estudio siempre apoyándonos y, por supuesto, pues generando todo este contenido para que finalmente llegue a ustedes. Bueno, y lo que yo sí quería hacer al final en esta pequeña nota editorial es, nosotros no especulamos como muchos hacen a veces en redes, mostramos y ustedes son los que, como ya siempre digo, dicen que creo y que no creo. Hay gente que utiliza el misterio para llenarse los bolsillos con dinero, hace iglesias, abusan de las personas, les lavan el cerebro. No, el misterio es como todo en la vida, el misterio es algo que está ahí. Sin embargo, nos llama tanto la atención que nos tiene a puertas de conocer las respuestas de preguntas tan importantes para la humanidad como si hay vida después de la muerte, hay vida en otros mundos, existen los extraterrestres o no, ¿por qué existen los mitos? Ya viene otra temporada que viene el otro año donde vamos a tener cosas más increíbles para todos ustedes. Construimos este libro que se llama Vida después de la muerte. Otra noticia del 2020, su libro, Esteban, su libro que no lo comentamos y que pueden conseguir en todas las librerías del país, donde hay una recopilación maravillosa de las historias más interesantes de los casos que hemos tratado aquí en este programa. Bueno, señores, se les quiere mucho después de todo este sermón final y se les espera el próximo año. Esto es Más Allá. Espero que Johanna esté aquí más seguido y que dentro de poco vean a Camilo haciendo algo así como Más Allá Plus o su propia sección. Nos vemos el otro año y por más lejos que andemos, siempre habrá un Más Allá.